Bueno, nacimiento, vida con mamá y papá. Y creo que sería mientras vivo con ellos. ¿Por qué el mientras? Porque vivimos un tiempo acá en Buenos Aires, posiblemente domicilios varios, la verdad que no lo sé, y después nos vamos a vivir a Montevideo, exiliados. Es en Montevideo donde en la calle un día nos levantan y nos traen a Buenos Aires, a la brigada de San Justo, a los tres. Nos traen, creo que en el mismo buquebús, una de esas cosas. Nos traen a los tres juntos y después es en la brigada de San Justo donde nos separan. A ellos los dejan un tiempo juntos, tal vez de ahí a otros campos juntos, no sé, pero bueno, ahí me separan de ellos. Yo creo que la primera etapa es mientras vivo con ellos. Argentina, Montevideo, o sea, Argentina-Uruguay, que es Montevideo en Uruguay, digamos, sería la primera etapa con ellos, hasta que nos levantan a los tres en la calle y me separan de ellos. De ellos sé que los mantienen, no sé ni cuánto tiempo, digamos, por testimonios de otros presos, un tiempo en la brigada de San Justo y después creo que es a la de Banfield, no sé si hay intermedias o no, pero bueno, mucho más no se sabe. Sí, los pozos de Banfield, sí. Conmigo se queda el subcomisario de la brigada, que bueno, yo tenía al momento de la desaparición 23 meses. Yo nací el 10 de junio del 76. Nos levantan en la calle de Montevideo el 18 de mayo del 78. Conmigo se queda el subcomisario, me anota como hija propia, natural, digamos. La mujer de él, no sé si estaban casados o no, pero bueno, la mujer de él, que figura como mi madre, digamos, es uruguaya. Otro dato también, digamos, llamativo. Por cosas posteriores, llamativo me refiero, o sea. Me anotan como recién nacida, cosa que, bueno, esto salta después también a la vista. Yo en su momento no sé cómo era, pero bueno. Y bueno, esta etapa se mantendría mientras yo vivo con ellos hasta que yo vuelvo a mi familia, que mi abuela me busca, abuela de Plaza de Mayo. Bueno, cuando se enteran que nos levantan y todo, viaja mi abuela materna, mi abuelo paterno. Creo que una de mis tías también, a Uruguay, ven algunas cosas, o sea, no sé, trataron de buscar posibilidades, no sé si conexiones o saber qué es lo que pasa. Y bueno, después mi abuela, digamos, que desde un principio se está moviendo y se está moviendo, contacto con madres, abuelas, sí, ¿no? Es como cuando se forma todo esto. Denuncias varias llegan por mí, o sea, de gente que me denuncia a mí, digamos, como que yo tal vez no fuera hija de este matrimonio, hasta que presentan la denuncia, mi abuela, o sea, por medio de abuelas de Plaza de Mayo, presentan la denuncia en el juzgado. Sí, primer día hábil de la democracia. Bueno, todo el juicio, toda la historia. Y yo vuelvo con mi familia al año siguiente. Previo análisis de sangre, que me llevaban a que me saquen sangre, no me decían por qué ni nada. Cuando vuelvo con mi abuela es un día que me llevan al juzgado y a poco, digamos, no me acuerdo si con un hermano de él. O sea, en un momento yo estoy en una sala con un hermano de él, que yo lo veía poco, pero bueno, nada, lo conocía. Creo que eran tipo psicólogos, dos personas, digamos que no eran jueces, sino que estaban ahí como apoyando, a saber qué, o sea, que me hacían jugar y sí, no, yo no quería jugar, nada, no entendía, una situación de lo más extraña. De repente le dicen que se vaya, sí, no sé qué, bueno, y no sé si me quedo hablando con ellos o no. Y es el juez quien a mí me dice todo esto, que de repente, que ellos no son mis padres, que mi abuela que me estaba buscando, que es la de mi mamá, que sí, que no, bueno. La primera persona que me dice algo es el juez. Él una vez me ha dicho que había una mujer molestándolo a él. Pero ya está, comentario al pasar y yo calculo que para ver cuál era mi respuesta, mi reacción. Pero quien a mí me dice y me explica todo es el juez, todo. ¿Qué me dice? Que ellos no eran mamá y papá, que mi abuela, es mamá de mi mamá, que ellos no están, mamá y papá no están. Y yo creo que eso es positivo desde el punto en el que tal vez sea lo más parcial, o sea, lo más imparcial, digamos. O sea, creo que después se da en otros momentos, en otros casos, que si al chico le dicen, ya le llenan la cabeza, digamos,
diciéndole otras cosas, es como que después es más difícil. Entonces yo me encuentro con mi abuela, me guste o no, me dicen que es mi abuela. Y bueno, hay un quiebre, hay necesariamente un quiebre. Pero a mí no me habían dicho nada y yo creo que eso es bueno, porque no tenía hasta ese momento contaminado, digamos, ese tipo de información, ¿entendés? Sí creo que hay un quiebre. ¿A qué nivel? Con esto me refiero a que cuando a mí me secuestran, yo estaba con mis padres y yo tenía 23 meses, casi 2 años. Entonces, si yo puedo mantener mi nombre, me quieren cambiar el nombre y yo no lo permito, capricho, lo que quieras, entonces yo ya no, o sea, era chica, pero no era una beba que no sabía nada. Sabía quién era mamá, sabía quién era papá. Cuando a mí me dicen esto en el juzgado, yo me pongo a gritar, a llorar, qué sé yo. Pero bueno, pasa un rato de esto, en un momento yo me quedo sola con esta mujer que sería psicóloga, psicopedagoga, no sé qué. Y yo me quiero dormir un rato. Tengo sueño, quiero dormir. Yo no confiaba para dormirme. Esta mujer, ¿qué hace? Me dice, bueno, que me da un anillo de ella, que yo me duerma tranquila con mi anillo. Así yo sé que cuando me despierto voy a estar con ella. Acepto el anillo, pero no el que ella me da. Le pido que lo cambie, porque seguro si ella me lo ofrecía no era el más valioso, ¿entendés? Entonces yo le pido que lo cambie y que me dé el otro. Bueno, listo, está bien. Me pongo el anillo y me duermo. Andás a ver cuánto rato. Sueño no creo que haya sido. Yo creo que con ese sueño lo que hice fue hacer este quiebre, ¿no es cierto? O sea, así como yo a ellos, o sea, a la Ballén y a Raquel, que se llamaba ella, así como yo los llamaba mamá y papá, yo sabía que ellos no eran mamá y papá. Cosas que pasan, digamos. Entonces yo creo que con este sueño, o sea, no es que tengo un sueño, sino que cuando yo me duermo lo que hago es esta especie de clic interno, ¿no es cierto? Y que entonces yo puedo bancarme un poco la situación que sigue, porque yo en ningún momento los quiero volver a ver a ellos, en ningún momento los pido verlos y no los extraño. O sea, esto yo lo sé, o sea, como no los extraño, no quiero verlos, no quiero, no me interesa. En un momento lo que yo sí hago es una listita de cosas que yo quería. Muñecos, chiches, juguetes, patines, no sé si algo de ropa. Que yo mando la notita al juzgado para que por favor me la manden y al final nunca me llegaron las cosas, pero bueno. Yo nunca pido volver a verlos a ellos. Entonces, yo creo que internamente, así como yo no tengo recuerdos de mamá y papá y de yo beba y todo, creo que esa información sí está, porque si no, no soportaría yo dejar de ver a esta gente. Pediría y querría yo volver a verlos al menos. Y yo nunca los quise volver a ver. Sí, después aparecían ellos en la puerta de la escuela y todo, pero yo nunca los quise volver a ver. Bueno, yo te dije, mi abuela presenta el juicio y todo, ella estaba, en ese momento ella formaba parte de Abuelas de Plaza de Mayo. Y cuando yo vuelvo a casa, ella tenía mucho que trabajar entonces para el juicio y todo, tenía que presentar papeles y todo eso. Entonces yo iba mucho y muy seguido a Abuelas. Entonces cuando yo voy a Abuelas, hay tantas otras abuelas que estaban en la situación parecida a la de mi abuela. ¿Por qué parecía? Porque si estaban ahí todavía no habían encontrado a sus nietos. Estaban ahí, estaban yendo a Abuelas buscando a sus nietos y no los habían encontrado. Mi abuela en aquel entonces era de las poquísimas que sí había encontrado a su nieta. Yo en este caso, ¿entendés? Entonces, bueno, eran muchas. Y yo también iba a Abuelas y veía las fotos de los bebés o de los padres, o sea, los desaparecidos, los hijos de las abuelas. Y es ahí, creo, como poco a poco voy formando esta idea, digamos, de que no soy la única. A mí me pasó cuando yo era nena. Hay chicos que les está pasando ahora, o sea, a sus 20 y pico de años, y se da de una manera diferente. Si siguen llamando mamá o papá, a quien los crió o no, si los quieren seguir viendo o no, cuáles son los cuestionamientos. Y ahí sí conozco diferentes cosas, mejor dicho, diferentes casos, donde esta necesidad surge de repente por parte de quien entonces fuera niño, hoy ya no tan niño, esta necesidad de buscar y de presentarse y hacerse análisis de sangre porque creen no vivir con sus padres, o quienes dicen ser sus padres que no lo son. Entonces ya cambia mucho, ¿entendés? Porque tiene que ser otra el quiebre tras la ruptura, porque a esta persona le surge hacer esto, ¿entendés? Entonces ya es diferente y hoy por hoy creo que no tengo tanto contacto con la gente que lo está viviendo.